La Refinería del Pacífico es el proyecto de infraestructura más importante de la historia del Ecuador. El gobierno tuvo la suerte, el gobierno de Correa, de que tuvo los ingresos petroleros más altos que ha tenido el Ecuador en su historia. Hasta allá fuimos para solo constatar soledad, silencio y deterioro. Este campamento de 140 viviendas no ha sido utilizado en su totalidad desde el 2014. El tema de las villas para nosotros es fundamental tenerla ahí preparada para cualquier contingencia COVID. Inadecuada supervisión de la construcción de la plataforma, vías, campamento y acueducto. Aquí la comunidad ha instalado 9 tuberías de salida de manera irregular. Hoy por hoy no estamos haciendo uso de esa agua. Una obra paralizada que atraviesa Manta, que genera problemas de tránsito y daña la imagen del cantón. Eso no es imagen, eso es como que si en su casa, en el patio trasero, le hubieran tirado escombros. Esta refinería debe haberse hecho hace 20 años. ¿Sabes cuántos miles de millones hemos perdido por no tener refinería? Ya todos conocemos cómo se dieron las cosas. La Refinería del Pacífico es el proyecto de infraestructura más importante de la historia del Ecuador. Se han hecho reportajes, investigaciones, se ha conversado con analistas, abogados y expertos. Si el valor municipal es muy alto, reclama al municipio, no reclama al gobierno. Los titulares van desde sobreprecio en megaproyectos a refinería en abandono. Terreno aplanado debe ser una de las palabras más usadas por los periodistas y entrevistados. Y puede que en este reportaje también lo mencionemos algunas veces. Al poner en el buscador de Google Refinería del Pacífico Ecuador, se arrojan cerca de 302.000 resultados. El que menos sabe del tema, sabe algo. El megaproyecto Refinería del Pacífico fue una de las obras consideradas símbolos del gobierno del expresidente del Ecuador, Rafael Correa. Pero 3 años después de su salida del poder, las cosas han cambiado. En el terreno aplanado no, ahí no sucede nada. Pero sí en el destino de este proyecto fallido que costó más de 1.500 millones de dólares. Pero no es de lo único que hablaremos en este programa. Otro dolor de cabeza principalmente para los habitantes de Manabí es la construcción de la vía Manta-Coliza. Debió terminarse en el 2019 y a casi 2 meses de finalizar el 2020 el panorama es de abandono. Problemas de tráfico y preguntas sin contestar. ¿Cuándo se terminará esta obra? Aún no lo sabemos. Y como El Informante es un programa de investigación, no podemos prescindir de los antecedentes. Así que comencemos a resumir desde el inicio la historia de estos 2 proyectos que aún hoy las autoridades no saben qué hacer con ellos. A apenas un año del inicio del primer mandato de Rafael Correa, el 7 de enero de 2008, se suscribió el memorando de entendimiento entre Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA, y Petróleos del Ecuador, Petroecuador, en el cual se estableció que las partes constituirían una empresa de economía mixta bajo el gráfico de alianza estratégica para la construcción de un nuevo complejo refinador en el Pacífico ecuatoriano. Importantes inversiones entre Ecuador y Venezuela. Petroecuador, el accionista mayoritario con el 51% de las acciones, y PDVSA Ecuador con el 49%. El 15 de julio, los exmandatarios Rafael Correa y el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, colocaron la primera piedra en el Aromo, en la provincia de Manabí. El discurso era de agradecimiento. Al país, y les insisto, el que menos necesita acuerdos como este, con 8 refinerías en Estados Unidos, es Venezuela. Lo hace sobre todo por solidaridad. Así que, presidente Chávez, usted, su gobierno, el pueblo venezolano, tendrá la eterna gratitud de sus hermanos ecuatorianos. El proyecto Refinería del Pacífico Eloy Alfaro estuvo orientado a la construcción de una refinería y complejo petroquímico para procesar 300.000 barriles de petróleo por día, mediante procesos de conversión profunda,
utilizando materia prima ecuatoriana y las reservas de Venezuela, proporcionadas por PDVSA. El proyecto presentaba los más altos estándares internacionales. Así lo anunciaba la publicidad de la vicepresidencia del Ecuador. Una extensión de 500 hectáreas para el complejo refinador y 3.300 hectáreas para la zona de... En abril del 2010, se resuelve iniciar el proceso para los trabajos tempranos. Mediante convenio interinstitucional con el GAT de Manta, se construyó el campamento preliminar y la vía de acceso al área donde se construiría el complejo refinador y petroquímico. Los trabajos de nivelación y estabilización de este terreno finalizaron en el 2015. Son 540 hectáreas donde se planificó instalar el proyecto petroquímico Refinería del Pacífico. 5 años después, el terreno permanece vacío. No ha sido empleado para nada productivo y comienza a presentar afectaciones, producto del abandono. Los canales abiertos de drenaje de aguas lluvias están sedimentados por la erosión del viento. Es decir, están llenos de arena, se han ido perdiendo señaléticas. La vegetación crece y perjudica las vías y a los propios taludes. Ha habido tiempo incluso para que un algarrobo crezca en todo su esplendor. El terreno ha sido utilizado incluso para operaciones narcodelictivas, como pista clandestina de aterrizaje de avionetas. El aterrizaje de una avioneta en la refinería del Pacífico fue perfecto, pero su despegue estuvo a punto de ser truncado por una balacera. La fiscalía informó que la nave posiblemente llevaba a bordo una carga de droga. La falta de inversión sería una de las principales causas para que el terreno sea solo eso, un aplanamiento sin rastro alguno de refinería. Ya todo eso está terminado, ya podemos saber el costo exacto de la obra y ahora es buscar el financiamiento. Así lo informaba en el 2016 Rafael Correa en un conversatorio con medios de comunicación e indicaba que el financiamiento podría estar en Asia. Los asiáticos están interesados en esa refinería porque son deficitarios en energía, básicamente en combustibles, en petróleo. Pero eso nunca llegó. El economista Lucio Paredes afirma que el éxito o fracaso de algunas de las propuestas del gobierno anterior se debió a un factor principal. El gobierno tuvo la suerte, el gobierno de Correa, de que tuvo los ingresos petroleros más altos que ha tenido el Ecuador en su historia. La primera vez fue en los años 70, cuando empezamos a ser exportadores de petróleo y por diversas circunstancias mundiales el precio del petróleo subió muchísimo. Y el segundo boom petrolero fue en la época de Correa, de básicamente el año 2007 hasta el año 2014, con la excepción de 6 meses en el año 2008-2009. Nunca hemos recibido tantos ingresos y entonces obviamente cuando tú a la gente le vendes milagros y resulta que te viene el milagro de tener tantos recursos del petróleo, entonces claro, durante un tiempo tú puedes atender a la gente, hacerle creer a la gente que efectivamente estás logrando lo que habías dicho. Hay mucho más dinero en la economía, eso genera más actividad económica, más empleo, más consumo, etcétera. Pero es algo que está ligado a una circunstancia muy particular, que es el precio del petróleo, que todos sabemos y sabíamos en ese momento que algún rato iba a caer. Nadie sabía qué día iba a caer ni en qué año iba a caer, pero sabíamos que iba a darse porque así es la historia del petróleo, ¿no? Y efectivamente se dio en el año 2014-2015, ¿no? Y entonces ahí la tortilla se dio la vuelta. Y así fue. Terminó el tercer periodo presidencial de Rafael Correa y el 24 de mayo del 2017 asumió el poder Lenín Moreno, quien a apenas 5 meses después de su llegada anunció que el complejo se levantaría con inversión privada y que si no se presentaban inversionistas interesados en financiar la refinería del Pacífico, se desistiría del proyecto. Los inversionistas no quieren invertir en la refinería, descártala completamente, Carlos. Y a pesar de que inversionistas visitaron el país para conocer detalles del proyecto petroquímico, el proceso no avanzó. En marzo del 2019, la Superintendencia de Compañías dispuso la liquidación forzosa de la empresa de economía mixta. Este fracasado proyecto tuvo un costo de más de $1.500 millones y hoy por hoy solo hay deudas y deterioro. ¿Cuál es el destino del campamento habitacional de 140 villas, de la vía operacional de 22 kilómetros, el acueducto La Esperanza, refinería del Pacífico y de las 540 hectáreas en camino al deterioro? Se lo contamos enseguida.
inadecuada supervisión de la construcción de la plataforma, vías, campamento y acueducto. La refinería debe al municipio de Manta, así como al municipio de Montecristi. Falta de definición de los estudios de ingeniería necesarios para los detalles de las obras. Este campamento de 140 viviendas no ha sido utilizado en su totalidad desde el 2014. El tema de las villas para nosotros es fundamental tenerla ahí preparada para cualquier contingencia COVID. También es un tema de seguridad para evitar que se malutilice algunas áreas pues, que quedaron adecuadas y que sabemos que pueden estarse prestando para otras cosas. Hasta allá fuimos para solo constatar soledad, silencio y deterioro. Para tener una visión clara del destino de los recursos, la empresa RPS Energy, con el aval del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, realizó en el 2018 una evaluación técnica, operativa y de costos del proyecto Refinería del Pacífico. El gasto total incurrido del 2008 al 2017 es el siguiente. Se realizaron 117 estudios a un costo de 395 millones de dólares. Sin haber dispuesto de información sobre la mayor parte de estos estudios, hubo un sobrecosto del 10%, solo por contratos complementarios o modificatorios. En los contratos de licencias, el sobrecosto por retrabajos fue de 30%, contrario al 3 y 7% conforme a estándares internacionales. En la fase 1 del contrato de gerenciamiento estaba previsto utilizarse 71.4 millones de dólares. Sin embargo, se terminó gastando 155.5 millones. Se superó el valor presupuestado en 84 millones de dólares. En relación con los costos de las obras tempranas, con un valor de 663 millones de dólares, RPS encontró, entre otras irregularidades, falta de definición de los estudios de ingeniería necesarios para los detalles de las obras, inadecuada supervisión de la construcción de la plataforma, vías, campamento y acueducto. Todo esto llevó a un exceso en el costo establecido, estimados en aproximadamente un 23% del precio total de estas obras. En total, los costos para el desarrollo del proyecto Refinería del Pacífico ascendieron a 1.531 millones de dólares. José Herrera es el actual liquidador de la empresa de economía mixta Refinería del Pacífico Eloy Alfaro. El proceso es lento, dice. La empresa tiene cerca de 40 acreedores y la situación financiera es complicada. Hace 2 meses que nos hicimos cargo y estamos evaluando el plan y evaluando los tiempos. Sí, me adelanto a decirles que existen algunas fechas indeterminadas porque aún dependemos de resoluciones judiciales. Por ejemplo, dentro del pasivo de la compañía, que son de más o menos 1.060 millones de dólares aproximadamente en números gruesos, el 93% de esto corresponde a Petroecuador, pero también existen pasivos muy importantes a la empresa Worley Parsons, a SK y a la misma Odebrecht. En el caso de Worley Parsons existe un litigio internacional que se está ya desarrollando. En el caso de Odebrecht tenemos una orden judicial de no pago, por lo tanto eso está pendiente. Y en el caso de SK hay un juicio contencioso administrativo que se está desarrollando. Se pasó una primera audiencia, hemos comparecido nosotros y estamos en espera de que se dé la audiencia final. Esos son pasivos muy importantes. Son pasivos muy importantes porque entre esos 3 acreedores hay más o menos 70 millones de dólares. Que hay trabas para culminar el proceso de liquidación y tienen que ver con la venta de los activos que forman parte de las obras tempranas que se realizaron para la instalación y funcionamiento del proyecto. Los terrenos donde se iba a construir la refinería, la vía operacional de 22 kilómetros, el acueducto La Esperanza y el campamento habitacional. Comencemos entonces por ahí. El campamento se construyó en el 2011 sobre 20 hectáreas de terrenos para alojar a los trabajadores encargados de darle forma al proyecto petroquímico. El campamento habitacional está ubicado en El Aromo, en Manabí. Hasta allá fuimos para solo constatar soledad, silencio y deterioro.
Este campamento de 140 viviendas no ha sido utilizado en su totalidad desde el 2014. En ocasiones como en el terremoto se recibieron a instituciones públicas y ahora en la pandemia se alojaron a pacientes con COVID. Pero su ocupación en promedio no ha sido mayor al 30% en todo este tiempo. Es un activo difícil de vender de forma conjunta. Por eso en el proceso de liquidación de la refinería del Pacífico se analiza la posibilidad de hacer esta venta de forma parcial a sus acreedores. Incluso con el propio municipio de Manta, conversamos con el señor alcalde en un momento dado porque Refinería debe al municipio de Manta, así como al municipio de Montecristi, impuestos prediales, impuestos del 1.5 por mil al capital, etc. Y estamos tratando de solventarlos también como manda la ley. Tenemos que nosotros en orden de prelación pagar a todos los trabajadores, pagar a las instituciones públicas, gobiernos provinciales y al resto de acreedores. El alcalde de Manta, Agustín Intriago, afirma que se buscan puntos intermedios, ya que las villas podrían representar una solución a un tema en específico. El tema de las villas para nosotros es fundamental tenerla ahí preparada para cualquier contingencia COVID. Debe existir algún proyecto, sin embargo consideramos que es importante que de no existir la refinería se debe visualizar la situación como un todo. Posiblemente las villas sean un complemento de servicio para un proyecto de desarrollo industrial, tecnológico, comercial, turístico que pueda implementarse en las áreas que están allí, en caso de no haber refinería. Al ser una compañía que se gestionó con fondos públicos, la Contraloría General del Estado recomendó a la Administración de Refinería del Pacífico que se gestione el mantenimiento del campamento. Herrera asegura que se ha avanzado en un 50% y el costo hasta el momento ha sido de $80.000. Pasemos ahora al siguiente activo. La vía operacional de 22 kilómetros se construyó con el fin de transportar maquinaria pesada en la fase de construcción, operatividad y mantenimiento de la Refinería del Pacífico. Actualmente el tránsito vehicular se encuentra restringido en aproximadamente 5 kilómetros entre el campamento habitacional y la plataforma. Mantenerla le corresponde a la refinería. Por ahí no se puede circular libremente y se paga guardianía para controlar el paso. El municipio de Manta ha pedido al Ministerio de Transportes y Obras Públicas que esta vía sea declarada red vial estatal. Nos vengan a visitar, puede generar nuevas zonas de expansión urbana, nuevas zonas de expansión industrial e insisto, también es un tema de seguridad para evitar que se malutilice algunas áreas pues, que quedaron adecuadas y que sabemos que pueden estarse prestando para otras cosas. ¿Y hay respuesta ya por parte del Ministerio? No hemos recibido la respuesta, pero sabemos que está en análisis esa situación porque no solamente es de habilitarla, sino que también debe verse quién se haría cargo del mantenimiento de la misma. Por un lado está Obras Públicas, por otro lado estamos dos cantones, Montecristi y Manta, que estamos en la situación, y por otro lado también que consideramos oportuno está la prefectura. La respuesta no llega, ya que en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas aún se valora la posibilidad. Al día de hoy nos encontramos evaluando dentro de la institución la posibilidad y el criterio con el que podría de alguna manera plantearse la posibilidad de que sea integrado este tramo a la red vial estatal. El tercer activo importante que se intenta vender es el terreno de 540 hectáreas. Los trabajos de preparación del área de implantación del proyecto fueron aprobados por el directorio y el contrato se realizó entre Refinería del Pacífico y la compañía constructora Norberto Odebrecht S.A. Esta plataforma tuvo un costo de $304 millones. Según conclusiones de los exámenes especiales efectuados por la Contraloría General del Estado, los oferentes, que no fueron calificados, presentaron reclamos, alegando violaciones al procedimiento legal y contractual. Se pagaron más de $7 millones a Odebrecht por rubros y trabajos de mantenimiento que ya estaban incluidos en el costo del contrato. Odebrecht utilizó agua de mar para la compactación y mitigación de polvo y que estos recursos estaban disponibles e ilimitados, por lo que el pago no se justificaba. Al momento, el gigante brasileño es parte de la mayor trama de corrupción que involucra a presidentes, vicepresidentes y autoridades de gobiernos de 12 países de Latinoamérica. El ex vicepresidente Jorge Glass fue sentenciado por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht y fue condenado a 6 años de prisión. Pero volvamos a la fecha. En el terreno no hay nada y el deterioro avanza. Según Herrera, se han enviado al Estado propuestas por parte de iniciativas privadas
para poder utilizar este espacio. El Ministerio de la Producción hace poco cruzó un oficio en el cual nos indicaba y nos pedía que técnicos de alguna empresa privada pudieran ingresar a tomar muestras de terreno, muestras de tierra, muestras de agua, etcétera, porque se está planificando el desarrollo de un polo agroindustrial en este sector. Pero esto de privatizar y hacer algo que no sea la refinería es una idea que al expresidente Rafael Correa le incomoda. En una entrevista en un programa radial lo expresó. ¿Por qué pararon esa refinería? Porque siempre planificaron privatizar los hidrocarburos, la importación de hidrocarburos. Entonces, con la refinería, no solo que no vamos a importar, vamos a exportar, como pasó con las hidroeléctricas, pero se le daña el negocio, pues. Son ellos los que están en el gobierno, entonces no van a dañar su negocio. Todo fue un plan, boicotear la nueva refinería, liberar el precio de los combustibles y luego privatizar la distribución de hidrocarburos, que es básicamente importación de hidrocarburos. Es mucha información para asimilar, lo sabemos, pero aún no terminamos. Hablemos de la cuarta obra temprana que se realizó, también con indicios de sobrecostos e irregularidades en contratos. Exacto, el acueducto La Esperanza para la Refinería del Pacífico. Toda la información, enseguida. Justamente en esta localidad, el vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, cumple agenda para inaugurar el acueducto La Esperanza, que dotará de agua a la refinería del Pacífico y por supuesto también a 3 cantones de la provincia de Manabí, como lo son Manta, Montecristi y Jaramillo. El riego de forma clandestina se da en cerca de 8.000 hectáreas. Aquí la comunidad ha instalado 9 tuberías de salida de manera irregular. Y lo grave es que las válvulas no son para extraer agua, son para extraer el aire, para poder dar un alivio a la presión. Dígame si no hubiera esta agüita que hay en esta tubería, que realmente como no se hizo por la refinería y ahorita la están utilizando aquí en la parte agrícola, los campesinos. Yo vivo aquí 20 años en horno de pan, nunca he cosechado 8 quintales en una funda de maíz y lo he cosechado. Pero usted sabe que el tema de pandemia, o sea, muchas personas no tienen un reservorio que diga puedo albergar, no, entonces sí ha causado problemas sociales. Hoy por hoy no estamos haciendo uso de esa agua. Justamente en esta localidad, el vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, cumple agenda para inaugurar el acueducto La Esperanza, que dotará de agua a la refinería del Pacífico y por supuesto también a 3 cantones de la provincia de Manabí, como lo son Manta, Montecristi y Jaramillo. ¡Aplausos, señoras y señores! Les invitamos, por favor. Eso fue el 15 de diciembre del 2016. El ambiente era de algarabía. Se festejaba esta obra que era parte de las obras tempranas para la construcción de la refinería del Pacífico. El acueducto La Esperanza, refinería del Pacífico, fue construido para transportar agua cruda desde la represa La Esperanza en el Cantón Bolívar hasta el sitio de implantación de refinería del Pacífico Eloy Alfaro, en el Aromo, Cantón Manta, provincia de Manabí. Con una longitud de 94 kilómetros, fue diseñado para proporcionar agua cruda de forma continua e ininterrumpida durante 24 horas al día, en las etapas de construcción y operación de la refinería del Pacífico. Como parte del componente social, se contempló además la distribución de agua cruda a los cantones Manta, Montecristi y Jaramillo. Perteneciente a la provincia de Manabí, lo que convierte a Refinería del Pacífico Eloy Alfaro en uno de los proyectos más importantes de la historia del Ecuador. 3 años antes de la inauguración del proyecto, en el 2013, se firmaba el contrato entre Refinería del Pacífico y la compañía constructora Norberto Odebrecht S.A. Sí, de nuevo Odebrecht. Según los registros contables de la compañía Refinería del Pacífico, el acueducto tuvo un costo de $332 millones. En las conclusiones de los informes aprobados por la Contraloría General del Estado, se evidenció la suscripción de 5 contratos complementarios en los que se identificaron irregularidades como
Pagos duplicados, incremento de las cantidades de obras sin autorización, rubros eliminados que se crearon nuevamente y ocasionaron pagos injustificados por más de $1 millón. La situación trasciende a los costos. En el 2018, la evaluadora RPS Energy alertaba sobre múltiples conexiones furtivas para sustracción de agua, realizadas por campesinos de la zona, lo que implicaba un riesgo en el sistema del acueducto. 2020 y la situación sigue igual. Fuimos a la comunidad Horno de Pan y Muyuyo en el Cerrito de Rocafuerte, en Manabí. Las conexiones en las válvulas de aire están a la vista. Para entender bien cómo funcionan las conexiones irregulares, estoy en la válvula de venteo número 73 del sistema acueducto La Esperanza. Este acople intermedio no debería existir porque anula por completo las funciones del acueducto. Pero aquí la comunidad ha instalado 9 tuberías de salida de manera irregular. Y lo grave es que las válvulas no son para extraer agua, son para extraer el aire, es para poder dar un alivio a la presión. Entonces estamos seriamente preocupados porque eso hay que regularizarlo y hay que regularizarlo de una forma técnica, pero para eso necesitamos que intervengan las autoridades. Ya el gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente y Agua está haciendo su parte, pero tienen que ingresar también los distintos niveles de gobierno seccionales. El riego de forma clandestina se da en cerca de 8.000 hectáreas. Este es el panorama de los terrenos para la agricultura. Hectáreas que deberían verse así, secas, están ahora de esta forma. El 93% de todo lo que bombeamos se está quedando para el riego y apenas el 7, 8, a veces el 10% de lo que bombeamos está llegando a los 3 municipios. El 93% para el riego irregular. Por supuesto, todo el riego es irregular, porque repito, el acueducto nunca estuvo concebido para que sea un sistema de riego, ¿verdad? Y por eso es que tenemos y corre riesgo, porque las válvulas de alivio de venteo, que repito, es para, de acuerdo al diseño hidráulico, para extraer el aire y la presión que se genera, en este momento se han convertido en tomas de agua y esto no está bien. Hay que corregirlo y de forma urgente. Que están de acuerdo con la regularización, dicen los agricultores, pero ellos deben vivir, comer y trabajar. Y mientras haya esta agua, pues bienvenida sea. Porque imagínense, dígame si no hubiera esta agüita que hay en esta tubería, que realmente como no se hizo por la refinería y ahorita la están utilizando aquí en la parte agrícola, los campesinos, ¿cómo estuviera esta gente? Entonces la gente se iría a la ciudad, aunque sea de barrendero, aunque sea por allá a trabajar de construcción, y viendo la problemática ahora con la epidemia esta que ha habido, que no hay ni trabajo tampoco en la ciudad, ni para los mismos que viven en el pueblo. Entonces imagínense, ¿dónde queda? Por eso que hay tanta delincuencia, por eso que hay tanto ladronismo, porque la gente tampoco se va a morir de hambre. Recibida por toda esta gente. Cuando haya cosecha, yo vivo aquí 20 años en Horno de Pan, nunca he cosechado 8 quintales en una funda de maíz. Y lo he cosechado este año. Y esa es la esperación que todos quieren, el agüita para sembrar tomate, la verdura, para medio sobrevivir. ¿Y eso lo han logrado por estas conexiones? Claro, por las conexiones, pues la gente día se pegaba y como él decía, pues todos queremos vivir y ¿quién va a querer robar? Yo no quiero robar, quiero trabajar. Pero las afectaciones ya se sienten en los 3 cantones donde el agua cruda debía satisfacer de forma gratuita a la comunidad. Que no existe un modelo de gestión que pueda sustentar el acueducto, afirma el alcalde de Manta, Agustín Intriago, y que debido al poco abastecimiento que recibían, decidieron desconectarse del mismo. Hoy por hoy no estamos haciendo uso de esa agua. Y no estamos haciendo uso de esa agua justamente porque no nos da la continuidad que requerimos para poder dotar de agua potable a sectores de la ciudad que, si bien es cierto, ya están mermados en materia de agua potable. Estamos haciendo un esfuerzo después de la rehabilitación de otra línea de conducción que ya la teníamos, que estaba abandonada, pero que la rehabilitamos justamente para no depender exclusivamente de este acueducto. La situación de Jaramijó y Montecristi es diferente. Ellos permanecen conectados y, sin embargo, hay cortes. No tienen agua las 24 horas del día. Diana Zambrano es gerente técnico de la empresa de agua de Jaramijó. Por horarios recibimos el agua cruda a cada planta de los 3 cantones, pero a veces hasta ese plan emergente, que es como que lo último, falla y no recibimos. ¿Aquí en Jaramijó los habitantes no tienen agua potable las 24 horas del día? No tienen el agua 24. O sea, tratamos nosotros de priorizar zonas,
diferentes acciones, pero no, o sea, racionalizar básicamente. Pero ustedes saben que en tema de pandemia, o sea, muchas personas no tienen un reservorio que diga puedo volver, no, entonces sí ha causado problemas sociales. En total al año el mantenimiento del acueducto tiene un costo de entre 1.8 a 2 millones de dólares. Esto dependiendo de los daños que se pudieran producir. El mantenimiento le cuesta a Refinería del Pacífico. Nosotros hasta el momento no podemos pasarle la factura a quienes reciben el agua, dígase los municipios o los regantes. Y no lo podemos hacer porque no es de nuestras competencias. Con los municipios tenemos un convenio con cada uno de ellos que determina esa gratuidad, porque se trataba de la compensación por el proyecto petroquímico que se realizaría en el Aromo. Esto es municipios de Manta, Montecristi y Jaramijó. Y con los regantes nunca estuvo en el diseño del acueducto el hecho de que pudiera brindar ese servicio. La refinería como tal no tiene operaciones, por lo tanto no tiene rentas, no tiene ingresos fijos, etc. Nosotros estamos en este momento sobreviviendo con el dinero que entregó el accionista Petroecuador en virtud de esa medida cautelar. Pero esto lo estamos destinando para el mantenimiento, la operación del acueducto. Fue $1.600.000 aproximadamente. Que no alcanza, ¿verdad? Para continuar. Que tiene un tiempo límite, es decir, va a durar solamente un tiempo perentorio, no alcanza para mantenerlo por eternas memorias. Y así están las cosas hasta el momento. Comunidades enteras necesitando de agua, conexiones clandestinas para lograr progreso en la agricultura, un acueducto que necesita mantenimiento y no brinda la fuerza de agua suficiente para abastecer a 3 cantones. El modelo de gestión lo proponen todos, pero no se sabe hasta la fecha cuándo las autoridades llegarán a un acuerdo para regularizar la situación. Así está Manabí, con ansias de progreso y un pedido de la comunidad para que les cumplan lo que les prometieron. Una de esas promesas, cambiando de tema, fue la vía Manta-Coliza, una vía millonaria que aún hoy no está terminada. Esto se lo contamos enseguida. Una obra que se inició y debe culminarse, porque como está actualmente nos está generando un sinnúmero de dificultades. Eso no es imagen, eso es como que si en su casa, en el patio trasero, le hubieran tirado escombros. Una obra paralizada que atraviesa Manta, que genera problemas de tránsito y daña la imagen del cantón. Manabí, solo en Manabí, en acto de corrupción, tenemos 1.500 de la refinería y 3.520 millones de la reconstrucción. Estamos hablando de 5.520 millones. ¿Por qué no tomamos decisiones? No podíamos, simplemente no se podía. Las decisiones venían casi militarmente desde Quito y había que simplemente decir gracias. Se entendería que serían aproximadamente entre 250 a 300 días los que restarían por ejecución. Cuando llegas a Manta es imposible pasar de largo y hacer caso omiso a esta obra. Escombros, separadores viales por todos lados, unos colocados en línea recta, otros destruidos. Los pasos elevados, al no estar terminados, son utilizados por peatones e incluso como basurero. La obra se nota desde arriba y desde abajo mucho más. Es una estructura gigante en medio de una carretera que limita ahora el paso de conductores. Se trata de la vía Manta-Coliza ubicada en Manabí. Apenas 21 kilómetros y es una de las vías más caras del país. En la actualidad no ayuda mucho y está muy lejos de finalizarse. Durante el gobierno de Rafael Correa se suscribió el contrato para la realización de esta vía entre Ecuador Estratégico como empresa pública y la empresa Concermin. Se firma el contrato para la construcción con la inversión inicial de $83.6 millones y un plazo de 24 meses. Recordemos que la empresa Concermin está ligada al caso Sobornos 2012-2016
en el que se sentenció al expresidente Correa y 19 personas más por cohecho. Según datos de la Contraloría General del Estado, la obra se realizó aplicando procedimiento de emergencia y se utilizaron recursos de la Ley Orgánica de Solidaridad, que debieron utilizarse exclusivamente para enfrentar los efectos del terremoto. La obra inició sin disponer de estudios completos y actualizados, por lo que se realizaron rediseños y ajustes al costo del proyecto. El costo de la vía asciende a cerca de $100 millones. Su elevado costo obedece a que la vía contempló las siguientes características: carriles de aceleración y desaceleración, 3 intersecciones, 6 kilómetros de ciclovía, 7.2 kilómetros de carriles de servicio, 500 metros de camino afirmado y 7 intercambiadores o distribuidores de tráfico. Patricio García, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción Núcleo de Manabí, afirma que esta obra es apenas una más de las que están inmersas en actos de corrupción. Manabí, solo en Manabí, en actos de corrupción, tenemos 1.500 de la refinería y 3.520 millones de la reconstrucción. Estamos hablando de 5.520 millones. El 22 de mayo, en un hotel de Manta, convocado por el señor Glass, vicepresidente de la República, por el secretario, señor Carlos Bernal, convocan a todos los miembros del comité y aprueban en un hotel en Manta en apenas 2 horas 590 obras por un valor de 2.900 millones de dólares. Estamos hablando cerca del 90 y pico % de toda la masa monetaria que se recaudó para la reconstrucción. La vía Manta-Coliza se planteó con el fin de habilitar un eje vial de uso exclusivo, capaz de transportar grandes cantidades de carga desde el puerto de Manta hasta los distintos puertos de transferencia del país. El exalcalde de Manta, Jorge Zambrano, presidía en la época el Cabildo del Cantón. Afirma que ellos tuvieron observaciones técnicas con respecto a la construcción de esta vía, pero que no fueron tomadas en cuenta. Las decisiones que se tomaban en el Comité de Reconstrucción estaban en manos de 2 delegados de los gobiernos locales, prefecto y el alcalde, y 3, porque estaban 2 alcaldes y el señor prefecto en esa época, representantes del gobierno, el señor vicepresidente de la República o ex vicepresidente de la República y algunos otros miembros de gobierno central eran parte de ese comité de decisión, pero nunca fuimos realmente convocados como para, en el proceso de decidir dónde invertir el recurso, se pudiera aportar o decir algo, no había cómo hacerlo, ¿no? ¿A Manta no se le acusó a usted como alcalde de Manta? En términos generales, no solamente a Manta, todos los municipios que no éramos parte del comité, simplemente lo que hicimos nosotros como alcalde en esa época, no siendo parte del comité, era solamente enviar nuestras prioridades. ¿Por qué no tomamos decisiones? No podíamos, simplemente no se podía. Las decisiones venían casi militarmente desde Quito y había que simplemente decir gracias, o en algunos casos en donde era necesario agradecer y en otros puede decir, bueno, no estamos totalmente de acuerdo, pero hay que seguir, ¿no? El 30 de marzo del 2017 iniciaron los trabajos de obra aquí en la vía Manta-Coliza. Esto con miras a que finalizaran en el primer trimestre del 2019. Pero ya estamos a menos de 2 meses de finalizar el 2020 y este es el panorama. Una obra paralizada que atraviesa Manta, que genera problemas de tránsito y daña la imagen del cantón. Los trabajos formalmente se paralizaron el 8 de agosto de 2019 y en mayo de 2020 el Ministerio de Transporte y Obras Públicas declaró la terminación unilateral del contrato.
dadas circunstancias de incumplimiento de parte de la empresa contratista, una de ellas una transferencia de paquete accionario, entre otras acciones que no estaban contempladas contractualmente, generó una terminación unilateral del contrato y por ende, pues evidentemente cobro de las garantías correspondientes. Se han evidenciado un avance de trabajos por un 58%, esto en valor económico representan aproximadamente unos 48 millones de dólares. Existe un valor de anticipo no devengado de cerca de 17 millones de dólares. Obviamente la tarea del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a esta fecha, entendiendo que la empresa pública Ecuador Estratégico ha sido trasladada con todas sus obligaciones hacia acá, hacia nuestra institución en los últimos meses, pues necesariamente ha sido nuestra tarea hacer una evaluación de lo que significó este proyecto y encaminar todas estas gestiones que partieron desde Ecuador Estratégico con la terminación, darlas continuidad. Al momento nos encontramos haciendo una reevaluación de lo que significa este estudio, una reevaluación de lo que significan los presupuestos de ejecución de obra, con el ánimo de ser más eficientes en lo que resta de esta tarea. Pero mientras se realizan estas evaluaciones, la ciudadanía demanda acciones. Manta es turística, Manta es imagen, es playa, pero ¿qué vienen? Le colocaron ahí lastres, cemento y unos puentes que han sido abandonados. Eso no es imagen, eso es como que si en su casa, en el patio trasero, le hubieran tirado escombros. Así podemos comparar como estamos ahorita actualmente en nuestra ciudad con esta obra. Ese problema que tenemos aquí en la vía viene ya más o menos 2 años, que dejaron botada en construcción y como usted se puede dar cuenta que es una nube de polvo, aquí hay personas, habemos personas, hay niños, hay personas con discapacidad, hay personas de tercera edad y este polvo nos afecta demasiado y quisiera que a lo mejor una autoridad haga caso omiso a este llamado porque no es primera vez que se hace reclamo, es algunas veces. Con esa solución vial estaba previsto beneficiar a más de 297,000 personas y unir a los cantones de Manta, Montecristi y Jaramijó. Sin embargo, hoy por hoy, las autoridades lo ven como un problema más de urgente solución. Es una obra que se inició y debe culminarse, porque como está actualmente nos está generando un sinnúmero de dificultades. Nosotros hemos puesto nuestro contingente al servicio de la institucionalidad pública estatal con la finalidad de poder acelerar algunos procesos. Hicimos las expropiaciones, nos transfirieron los recursos, pudimos entregar ya algunas zonas liberadas. Sabemos que hay una situación complicada entre el contratante y el contratista. Sabemos también que están procurando que las empresas aseguradoras puedan responder por los fondos. Pero hemos estado permanentemente al Ministerio de Obra Pública insistiéndole por esta situación con la finalidad de que se nos dé una solución urgente. Nos está complicando mucho la movilidad, ya estamos hablando de temas de seguridad, más allá de que se ve pues el abandono de esta obra, lo cual pues no es característico de una ciudad como la nuestra. Cuando dice temas de seguridad, ¿a qué se refiere? Por supuesto, mire, las zonas están intervenidas parcialmente, eso significa que hay obra inconclusa, especialmente en lo que es la plataforma asfáltica. Adicional a esto, pues se retiraron todas las luminarias en un tramo muy extenso de la vía circunvalación, lo cual origina pues que en horas nocturnas la visibilidad sea escasa y puede generar pues, y ha generado más bien accidentes de tránsito. Pero en el Ministerio de Obras Públicas se debe solucionar la parte legal y contractual para establecer un plazo de terminación de obra. Se entendería que serían aproximadamente entre 250 a 300 días los que restarían por ejecución. Ahora, de todas maneras, en función de nuestro análisis sobre el estudio que se planteó y sobre el presupuesto que se está considerando, el presupuesto que se está analizando con el que se emprendería la nueva obra, pues vamos a tener ahí sí un plazo también plenamente definido en virtud de estas nuevas condiciones. Y así se queda el panorama de Manabí, con muchas respuestas y pocas acciones. Una provincia que clama la devolución de lo robado, obras, decisiones firmes, pero que permanece a la espera,
vigilante, mientras sus ciudadanos demandan que se haga al menos algo que permita el progreso de sus cantones. Yo no soy ni Don Buca ni Guevara, yo soy Agdalá. ¿Quién lo agredió a usted, doctor Jacobo Bucaram? Evidencia la participación de Bucaram en la vida política guayaquileña y después ecuatoriana, la necesidad de liderazgo que tiene el pueblo. ¿Y ahora? Se va a poner fin a 6 oprobiosos meses. Desde el comienzo se manifestaron las diferencias con Bucaram. Yo no vi, mientras estuve en Carondelet, ningún saco de dinero en ningún momento. Ofreció de todo, pero luego en el ejercicio del gobierno las fallas fueron grotescas y tuvo que recurrir a todos los artificios para tratar de salvar las primeras etapas de la corrupción. Pero yo no soy el Bucaram que ustedes les han pintado, ¿eh? Yo soy el loco que ama, el de la fuerza de los pobres, el del látigo de la patria. ¡Viva la patria! Salve, oh patria, mil veces, oh patria, gloria a ti.